¿Qué tal? Buenos días. ¿Podemos salir de la trampa económica en la que nos encontramos? De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Como siempre es un verdadero placer tener a un luchador por esta república, el doctor Héctor Dada. Y también tenemos a alguien que tiene menos de luchar, pero es un luchador, el maestro Carlos Pérez, de Funde. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días, Carlos, sí, y al otro Carlos, por eso me confundí. Sí. Y gracias por la introducción que hizo, que creo que uno tiene que aceptar con humildad esos piropos. Bueno, es la verdad. Yo he visto videos de usted, de la Junta Revolucionaria de Gobierno, en las finales de los 70, principios de los 80, y yo creo que no estoy mintiendo en eso. Doctor Héctor Dada, ¿por qué no crecemos? Mire, por una razón que es a la vez simple, pero que es muy compleja. Primero, porque hemos venido sosteniendo artificialmente un modelo que se mostró agotado hace mucho tiempo, que se lo he repetido varias veces aquí en su programa y en otros programas, y no le hemos hecho los ajustes necesarios. Y CEFI dice que es un modelo caduco. Hay que decir que el director ejecutivo de Funde, ya en los 90, a mediados de los 90, dijo que era un desarrollo con crecimiento estéril. Con crecimiento estéril. Sí. Todas las apuestas de ese modelo se mostraron inalcanzables. Íbamos a ser una potencia exportadora y exportamos la mitad de lo que importamos, o sea que al revés, ¿verdad? La economía iba a crecer a tasas de 6-7% anual y no crecemos más que 2%. Mucho menos, ¿verdad? Sí, claro. La expectativa de crecimiento de ese modelo es de 2%, o sea que ahorita es peligroso porque estamos creciendo más y puede venir un jalón hacia abajo brusco. Porque la expectativa de crecimiento es solo 2%, entonces estamos tensionando un modelo caducado, para usar la frase de ICEFI, yo prefiero decir agotado, y no hemos hecho nada. Creo que la deuda mayor de los dos gobiernos de izquierda, o supuestamente de izquierda, es no haberle planteado a la población ajustes serios al modelo. No quiere decir generar el socialismo, menos esa tontería del socialismo del siglo XXI, que no es ni socialismo ni del siglo XXI, ¿verdad? Se parece más a las repúblicas bananeras de principios del siglo XIX que cualquier cosa del siglo XXI, y menos es socialista, ¿verdad? Sino hacerle reformas a un modelo de empresa privada capitalista que puede funcionar de muchas maneras. Y la apuesta que hizo Arena a partir del gobierno de Cristiani, a partir del modelo de crecimiento que elaboró Fusades exactamente para la campaña electoral de Cristiani, está agotado y lo seguimos sosteniendo artificialmente. Si usted no puede tener un modelo con respiración artificial ya por tanto tiempo. Ya el mismo informe de Fusades del 2003 decía que con las políticas económicas existentes, quiere decir el modelo, ¿verdad?, no se podía conseguir ni crecimiento ni se podían equilibrar las finanzas públicas. Lo sorprendente de este país es que no haya una crisis mayor en este momento que la que tenemos. No es que estemos en crisis, es que sosteniendo un modelo artificialmente que amenazaba hacer crisis hace mucho tiempo,
todavía podamos seguir viviendo aquí con parchecitos, como el de la ley de pensiones, la reforma, que es otro parchecito, ¿verdad? Va a dar 5 o 7 años, ¿verdad, Carlos? Claro. Pero a los 5 o 7 años va a ser el golpe peor que... Exacto. Entonces, ahí andamos. Yo siempre, bueno, yo lo dije desde que estamos en esta serie de entrevistas, que ese era un parche, y un parche mal hecho, lo de la reforma de pensiones. Pero hablemos del modelo económico, porque yo lo digo de manera muy sencilla, pero yo creo que de repente usted, maestro Carlos Pérez, lo dibuje un poco más completamente, porque este modelo crea empleos, pero no crea una gran cantidad de empleos, y los empleos que crea son mal pagados. Bueno, como decía el doctor, el modelo en general tiene fallas de origen. Y fíjate que aún desde el mismo origen de los creadores del modelo en los 90, les falló una pata importante. Y eso fue descubierto después que se implementaron las reformas estructurales de inicios de los 90. Y es que se pusieron a hacer reformas en todos los ámbitos de la economía, pero no vieron las bases que tenía el país. Y eso pues no solo en El Salvador, sino que en otros países en donde se implementaron las reformas del Consenso de Washington, que todo el marco institucional de los países no estaba funcionando bien. Entonces, en ese contexto, la mejor reforma del mundo y de la historia pudo haberse implementado en El Salvador y no iba a funcionar. Y desgraciadamente, en los 25 o 27 años que llevamos ya desde los 90, las instituciones en El Salvador no han mejorado. Es más, se han deteriorado, porque los gobiernos no han trabajado en ese ámbito. Y bueno, día a día pues discutimos acerca de la ineficiencia del sector judicial, la ineficiencia del órgano legislativo, la ineficiencia misma del órgano ejecutivo, y en todos los ámbitos, todas las instituciones en el país, la educación, la salud, todo eso no ha ido evolucionando de la mano con el dinamismo de la economía, tal como debió ser, ¿verdad?, cuando se implementaron las reformas. Ahora bien, la economía es un monstruo que va caminando, no importa que los gobiernos funcionen bien o mal. La economía se va haciendo camino y el problema es que los que estamos dentro de ella, si no estamos preparados, pues nos va a devorar. Y eso es lo que ha pasado. Nuestra economía ha ido funcionando de una manera por inercia, guiados por ese respirador artificial, que yo digamos, en lo personal podría decir que han sido las remesas. Las remesas familiares han sido ese respirador artificial que ha permitido que nuestra economía haya funcionado y que es la que permite que día a día nosotros veamos en los centros comerciales muchísima gente comprando, los almacenes abarrotados, el tráfico que no se puede pasar de una cuadra a otra en menos de 10 minutos. Y es precisamente por ese influjo de recursos artificiales que no han sido producidos acá. Entonces, de ahí viene pues que la generación de empleo es mínima. Bueno, en lo que va de 2017, la economía apenas ha tenido la capacidad para generar 4.000 empleos. Y esto, digamos, considerando que las cifras pues no son del todo confiables, precisamente por las mismas fallas en las instituciones del país. Algunos dicen que se ha caído el empleo. Sí, en los últimos días estaba diciendo que el empleo había caído en el país, pero lo que pasa es que el Seguro Social tiene diferentes momentos de publicar las cifras del empleo y bueno, nosotros presentamos el mes pasado nuestro informe de 2017 y ahí decíamos que hasta agosto se habían generado 3.400 empleos. En los últimos meses del año pudiera haber generado un poco más, pero hemos dicho ya muchas veces, la población económicamente activa crece en alrededor de 60.000 personas al año. Es decir, que más de 55.000 personas no entran al mercado formal, sino que se van a la informalidad ganando mal, se van a Estados Unidos, se van a la delincuencia o no hacen nada. Y los que entran al mercado formal incluso, como tú decías, tienen salarios bajos, porque la economía no tiene la capacidad de producir más salarios. Costó. Exacto.
A competir con salarios bajos. Exacto, eso es algo muy importante. La apuesta desde antes de los 90 fue eso, a un sector exportador de bienes industriales de baja tecnología, de bajo valor agregado, que paga salarios mínimos. Incluso las maquilas pagaban mucho menos del salario mínimo que el resto de la economía hasta el año pasado, que se hicieron una actualización que más o menos los niveló. Pero esa es la apuesta de El Salvador. Y el problema es que seguimos apostándole a eso. Y no tenemos un cambio hacia un futuro que permita prever de que vamos a salir de ese túnel. Ahora, doctor Héctor Dada, el informe del PNUD del 2013 detalla una serie de casi 80 o 100 medidas que se tomaron entre 1988, cuando Arena logró la mayoría en la Asamblea Legislativa, y 89, cuando logró la Asamblea. Pero ¿qué podemos hacer para empezar a deshacer lo que se hizo en 15 años? Porque eso no fue algo que se hizo de la noche a la mañana. Mire, primero se requiere decisión política en el buen sentido de la palabra, porque aquí la palabra política, como casi es mi obsesión decirlo, sí, se ha degenerado, ¿verdad? La gente entiende palabra política solo cosas indebidas. Claro. Me refiero a decisiones correctas sobre lo público, ¿verdad? Se necesita un acuerdo nacional, porque las condiciones de este país no dan para imponer de nuevo un modelo como se impuso sin discusión alguna el año 89. Y debo decir, uno de los sectores que debe cambiar de mentalidad es el sector empresarial. Ricardo Jauman, insospechable de tener ninguna veleidad de izquierda, ¿va?, que está totalmente enfrentado al régimen de Maduro, ¿va?, decía el año 2003 que uno de los grandes problemas para crecer de la economía es el comportamiento y la mentalidad del sector empresarial, que no puede competir si no es protegido por el Estado y a base de bajos salarios. Decía, no saben vivir en el mercado. Esa es parte de la institucionalidad que hay que cambiar el país. Los mismos que abrieron el país al mundo no saben vivir en un mercado global. Creen que todavía papá Estado, cada vez que dice es que no invertimos porque no hay subsidios. En un país que paga 800 millones de dólares al año de subsidios a la empresa. Esos son, ¿verdad? Claro. Porque usted puso cara de sorpresa. Sí, los gastos fiscales, como decimos los economistas, son 800 millones. ¿Ya? Eso es el 3% del PIB, ¿no? Sí. Entonces, resulta que 800 millones no dan para que inviertan, que lo vamos a subir a 900, a 1.000 millones, y todavía queremos reducir el presupuesto. O sea, aquí hay muchas cosas que no han ido cambiando, como decía Carlos, a medida que las exigencias del mismo modelo que crearon iba generando esas demandas. Las exigencias no se respondieron, la gente no estuvo dispuesta a cambiar. Por eso es la desesperación de haber perdido el control del aparato de Estado. El 2009. Antes gobernaban los empresarios. Y era divertido porque usted leía los informes del ENADE sobre las encuestas que le hacían a los empresarios presentes y decían que no confiaban en el gobierno. Y el gobierno estaba encabezado por la misma gente, por empresarios. Entonces era una cosa increíble, de ficción, como me decía un embajador europeo en esa época. Pero es un problema de mentalidad, pero también un problema de instituciones. Aquí se comenzó a disminuir el Estado, un Estado inexistente. Yo ya he contado una anécdota. A mí un conservador británico que trabajaba con Margaret Thatcher me dijo en 1991 que estaba asustado porque había venido, él trabajaba con Margaret Thatcher, pero era profesor universitario. Estuvo aquí como investigador.
Y lo sorprendió a escuchar al presidente de la República decir que había que reducir el Estado. Y además lo había dicho en su discurso que lo hacía siguiendo la línea de la señora Thatcher, que era la primer ministro de Gran Bretaña. El tipo me decía, en casa del obeso la dieta es de buena salud. El Estado inglés era un Estado obeso, había que ponerlo a dieta. Pero el Estado salvadoreño es un Estado famélico. Es un Estado raquítico, diría yo. Sí, él y decía, lo sigo manteniendo. Él decía famélico, usaba una frase más sofisticada, aunque a mí no se me hubiera ocurrido tampoco. Un Estado famélico, ponerlo a dieta es matarlo. No saben ustedes lo que van a producir. Pero, y usted se Dada, explica por qué no hay presencia territorial del Estado y la asumen las pandillas. Porque tenemos un Estado que no ha sido pensado para actuar en el territorio. Cuando volvamos de La Paz, vamos a hablar un poco de eso, porque desafortunadamente el discurso que yo escucho, por ejemplo, de dos de los candidatos que podrían ser electos presidentes en este país, es un discurso neoliberal, incluido el de su sobrino, doctor Dada. Pues sí, pero él tiene su mentalidad. Pero cariño no quita conocimiento. No, vamos a hablar de eso. Cariño no quita conocimiento. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos, tiene 69 corresponsales financieros. Ahora, si usted quiere más información, llame al centro de contacto, el 2513-5000, o sígalos en el Facebook. Ya lo vemos. Gracias por estar con República. Maestro Carlos Pérez, hablemos entonces acerca del tipo de Estado que necesitamos en este país. Porque yo a veces leo cosas en Twitter o en Facebook, etcétera, en los diarios, que quieren que el Estado sea pequeño. Pero en un país como el nuestro, y yo se lo digo a muchísima gente, le digo, miren, un Estado libertario funciona de repente en Mónaco, donde todos tienen dinero, pero en este país... No, eso es precisamente lo que hay que ver, el tipo de país. Y bueno, mejor ejemplo, pues, que tú has puesto, pues creo que no hay. El Salvador es un país de muchas carencias, de muchos déficits sociales. Es un país en donde casi la mitad de la población vive en la pobreza y necesita ayuda. Y el Estado, pues, tiene una función fundamental, que es proveer bienestar. Y en un país en donde todos tengan bienestar logrado por sus propios esfuerzos, pues magnífico. El Estado simplemente es una oficina en donde alguien va a sacar la licencia de conducir y nadie necesita más para poder vivir tranquilo, pero en un país como El Salvador no. Y el problema es que de la reducción del Estado, que es una discusión que se ha mantenido durante muchos años en el país, pasa precisamente por lo apretado que son las finanzas públicas, ¿no? Pero todo es un paquete completo que va incluido dentro de la misma economía, el mismo modelo económico que ya hablamos. ¿Qué Estado queremos? ¿Qué país queremos? Queremos un país que vaya sobreviviendo, un país en donde no pasa nada, simplemente vamos caminando por inercia, o queremos un país que avance hacia el desarrollo. Y si queremos lo primero, pues podemos seguir como estamos, incluso reduciendo el Estado, que nosotros lo decíamos en varias intervenciones el año pasado, que toda la crisis de liquidez que tuvo El Salvador, que tuvo el gobierno de El Salvador en los últimos años, ha permitido contener el gasto público, el déficit fiscal se ha reducido, que cualquiera que lo vea desde afuera puede decir ha sido una política de disciplina fiscal, y así lo han vendido en algunos discursos. Pero ¿a costa de qué ha sido eso? A costa de sacrificar servicios públicos, a costa de sacrificar educación, a costa de sacrificar salud, seguridad, lo que decía el doctor, la presencia del gobierno, el Estado en el territorio para poder proteger el territorio precisamente de los delincuentes. No se tiene la cobertura precisamente porque el gasto público no da. Entonces, si nosotros queremos un Estado que avance
hacia mayores estadios de desarrollo, en donde la población en general pueda tener mejores niveles de bienestar, se necesita aumentar el gasto público. Y eso implica precisamente aumentar el Estado. Pero aumentar el gasto público de manera estratégica, ¿sí? De manera estratégica. Y bueno, tenemos legislación que lo dice. En 2014 se aprobó una ley de programas sociales que decía que el gasto social tenía que ser prioritario, que tenía que estar garantizado en el presupuesto. La misma ley de responsabilidad fiscal del año pasado decía hay que garantizar el financiamiento del gasto social. Pero si nosotros vemos el presupuesto para 2018, lleva recortes en gasto social y en otras áreas importantes para el desarrollo del país. Entonces no estamos pensando en un país que va a avanzar hacia el desarrollo, estamos pensando en el otro país, en el país que va a ir sobreviviendo. Entonces ese es el problema. Queremos ver o estamos ofreciendo discursos para destruir al rival, digamos, ¿sí? Pero no estamos pensando en un El Salvador del futuro, en un El Salvador que avance. Y entonces, como conclusión, se necesita un Estado que sea más eficiente. Dejemos de lado el tamaño, ¿sí? Un Estado que sea eficiente, garantizar que se cumplan con las funciones fundamentales, que es garantizar el suministro de bienes públicos en condiciones no de mercado a la población, proveer bienestar, redistribuir la riqueza, son las funciones fundamentales del Estado. Y si el cumplimiento de esas funciones amerita un Estado pequeño, magnífico. Pero si amerita un Estado grande o más grande que el que tenemos, pues hay que hacerlo. Esa es la idea. Ahora, doctor, y esto es algo realmente, verdaderamente frustrante porque el Estado se va haciendo más grande, pero da la impresión que se va haciendo más grande en la planilla y hay se cada vez recompensa. más burocracia del Estado y Exacto. cada vez menos Estado. El Estado no es el número de empleados, Sí. es su capacidad orgánica de actuar en cumplimiento de sus funciones. Y usted tiene toda la razón en poner esa señal, pero no estamos discutiendo eso. Usted mira, el debate sobre el presupuesto es lo más triste que hay, ¿verdad? Exacto. Hay que cortar porque hay que cortar, pero ¿cuál es el objetivo de cortar? Simplemente compensar la caja de cualquier manera. Pero después vienen los intereses electorales de algunos, pero entonces no hay que cortar los escalafones escandalosos que tienen algunos ministerios, ¿verdad? Educación y salud. Sobre todo salud, ¿no? Y hay que aumentar el gasto en no sé qué, y hay que aumentar. Entonces, ¿por qué? Porque no pasa lo que dice Carlos. Como no sabemos qué tipo de Estado queremos, no sabemos cuáles son las prioridades. Usted no puede discutir, un presupuesto no se puede discutir sin saber para qué sirve. No es un problema de caja. Y por eso la comparación con el presupuesto del hogar de uno tiene poco sentido. Porque usted no puede poner impuestos, ¿verdad? El Estado sí puede ponerlos o quitarlos, ¿no? El Estado debe tener instrumentos, pero esos instrumentos deben estar orientados estratégicamente. Y cada uno debe asumir sus funciones. Como decía Carlos, el problema es que están pensando cómo ataco al gobierno. Imagínense, estamos exigiendo salud pública, pero a la vez impedimos la aprobación de un crédito para construir un nuevo Hospital Rosales, cuando sabemos que el Hospital Rosales no está colapsado porque somos hábiles para poner parches, sí, pero que en 3, 4 años ya no permite más parches el Hospital Rosales. Y sabemos que de eso depende la salud de cuánta gente en este país, no sé, pero de la gente más pobre de este país. Pero es un hecho. Pero fregamos al gobierno, ¿verdad? Esa es la mentalidad. Y hace 10 años era al revés, ¿verdad? Sí. Fregamos arena. Exactamente. Entonces, pero no podemos seguir actuando así los salvadoreños, porque no da para poner parches eternamente. Siempre he dicho, nos preocupamos por curar el dolor de cabeza, pero no la enfermedad.
Las finanzas públicas nada más es el dolor de cabeza del enfermo. El enfermo que tiene dolor de cabeza, usted le puede dar Panadol y le va a volver a doler la cabeza y posiblemente más fuerte, porque no le curó la enfermedad. También las finanzas públicas, usted puede cubrir la caja ahorita, pero el estallido que va a tener después, a saber si lo va a poder cubrir, ¿verdad? No discutimos las cosas en serio y a veces los profesionales también nos prestamos a ese debate vacío. Pero ¿por qué no discutimos realmente las cosas como son? Es decir, los países amigos nos dijeron, en una reunión creo que el año pasado, donde estaban los representantes de los partidos políticos, los representantes de los más afortunados en este país, dijeron, es un trípode, ingresos, egresos y modelo económico. Pero ¿por qué nadie quiere hablar, por ejemplo, del modelo económico, maestro Carlos Pérez? Lo que pasa es que hemos caído en una espiral de intereses y el modelo como está actualmente o como ha funcionado en los últimos 25 años beneficia a algunas personas, o sea, no todos perdemos, el país como un todo sí ha perdido mucho, pero hay algunos grupos que se benefician del funcionamiento del modelo tal cual. Entonces, desgraciadamente o afortunadamente para algunos, los que toman decisiones en el país pueden verse beneficiados y por lo tanto no les conviene hablar del modelo. Fíjese, doctor Héctor Dada, que cuando estaban hablando, recuerdo, ahorita estamos en diciembre, sí, pero en enero hicimos una serie de programas nosotros hablando de los 25 años de los acuerdos de paz. Y ellos decían que de repente, si traíamos a alguien, que era el embajador o ex embajador Benito Andión, que de repente nos iba a echar la mano a salir del embrollo en el que estamos. Yo fui uno de los principales escépticos y lo dije desde el primer día. Y lo dije por la siguiente razón. Mientras en este país el modelo económico funcione para una serie de financieros de ciertos partidos políticos, mientras los políticos sigan haciendo dinero en el aparato de Estado, mientras los pobres sean los que sigan inmigrando y mientras los pobres sean los que siguen poniendo los muertos, no vamos a tener un acuerdo. Mientras el ciudadano no entienda que el Estado es de él, eso le faltó. El Estado es de los ciudadanos. El Estado no es una especie de Santa Claus generoso que le da subsidios a alguna gente o que le saque impuestos a otra gente. El Estado es de los ciudadanos, entonces los ciudadanos tenemos el derecho a decir qué queremos que haga el Estado y a participar en cómo se va a financiar el Estado. Mire, yo estaba recordando hoy en la mañana, en un desayuno que tenía, a un noruego, uno de los grandes empresarios noruegos que yo encontré en Guatemala y me tocó participar casualmente en un almuerzo, y él decía que él no permitiría que le reduzcan los impuestos en Noruega. ¿Y sabe cuánto paga de sus ganancias? 50%. ¿Por qué? Porque dice, porque el Estado me da trabajadores educados, sí, trabajadores sanos, me da rutas de transporte que me permiten hacer transitar rápidamente mis mercancías sin problema, me dan seguridad. Entonces, no, con un Estado más pequeño yo no tendría eso. Mi negocio quebraría si no le cobraban impuestos. Imagínense, los empresarios guatemaltecos que estaban en esa reunión casi se mueren. Claro. Porque ellos estaban vendiéndole el país a él para que invirtiera porque tenían entonces 10% de carga fiscal. Sí. Y el tipo dice, no, yo no permito que me la bajen de 50, porque si no el Estado no me da los servicios que yo deseo. Eso significa muy claramente que el tipo sabía con precisión qué clase de Estado quiere y que satisface sus intereses. Pero si usted se dedica a la pura especulación, a aprovechar las remesas en la circulación,
no se preocupa por una economía productiva, entonces usted va a querer que salga cada vez más salvadoreños que manden cada vez más remesas porque usted vive de eso, que es lo que decía Carlos. Entonces, pero los ciudadanos en general no tenemos vela en el entierro. Algunos sí la hemos tenido, teóricamente no la tuvimos en la práctica, porque aquí hay poderes fácticos. Sin una población organizada va a ser bastante difícil. Y sin que la población deje de pedir las acciones del Estado como favores. El Estado tiene la obligación de servir a los ciudadanos. Y el modelo que tenemos en este momento implica un tipo de Estado que nunca se lo terminaron de construir, dichosamente, pero que tampoco tenemos ninguna visión alternativa. Hay que generar un Estado orgánico que sea capaz de actuar en el territorio, que sea capaz de favorecer el tejido social y productivo de la población, etcétera. Y solo voy a hacer un paréntesis porque se me olvidó en ese momento de algo que hablamos. Hay que tener cuidado porque el seguro social no abarca toda la población que está ocupada formalmente. O sea que es un indicador, es un proxy bastante inexacto de la cifra real de empleo. Sobre todo hay que recordar que las economías actuales tienden cada vez más a generar empleo no asalariado, ocupación no asalariada. Y además hay que darse cuenta que la modernización de algunos sectores, como la banca, han estado eliminando empleos a una velocidad muy rápida. Sí. Hay bancos que han cerrado un porcentaje muy alto de sus sucursales, porque la mayoría de las transacciones va haciéndose cada vez más por internet, ¿verdad? Sin que pase una sola mano de empleados por eso, más que el que hizo el programa, ¿verdad? Bueno, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos entonces del tipo de modelo que verdaderamente deberíamos tener en este país. Ya lo vemos. Gracias por continuar con maestro Carlos Pérez. Entonces, de repente, ¿qué tipo de modelo económico tenemos que tener? Yo sé que eso debe ser acompañado por una profunda reforma educativa, pero ¿a qué tenemos que apostarle? Bueno, primero tenemos que ver, como hemos discutido en esta mañana, el país que queremos. Queremos un país que avance. Entonces, tenemos que marcarnos objetivos dirigidos hacia esa meta. ¿Y por dónde comenzar? Bueno, primero por hacer una reforma institucional, ¿sí? Pero eso pasa por dejar de lado los intereses particulares. Un acuerdo de nación, no solamente de los políticos, un acuerdo de todos, en donde todos nos comprometamos a cumplir con los deberes para llegar a esa meta. Y esos deberes pueden implicar sacrificios, impuestos, otras cargas fiscales, mayores responsabilidades, porque si comenzamos a decir vamos a hacer un acuerdo, pero que lo pague el otro, que lo paguen los informales, que lo paguen los ricos, que lo paguen los políticos, que lo paguen los pobres, entonces no vamos a salir del problema. Entonces eso es lo primero, pongámonos de acuerdo, definamos metas, definamos objetivos y definamos responsabilidades y comprometámonos a cumplir. Luego, en el camino, veamos cuáles son las bases para un modelo de desarrollo que nos satisfaga y que nos lleve a ser en el futuro un mejor país, un mejor bienestar. La educación es muy importante, es el pilar más importante para lograr una mejora en el bienestar. Y nuestro sistema educativo, desgraciadamente, ha ido deteriorándose con el tiempo. Es el área que más recursos concentra del presupuesto del Estado,
Pero la ineficiencia en la ejecución del gasto en el país también está presente en educación y no hay mejoras, hay deterioro. Entonces hay que entrar a desmenuzar el presupuesto de educación y comenzar a gastarlo de manera eficiente para perseguir objetivos que nos lleven a la meta de desarrollo, que es lograr gente educada, gente culta, que tenga un mejor nivel de capital humano y que le permita a esta gente apostarle o contribuir al país desde mejores posiciones, que le dé la oportunidad de tener mejores niveles de ingresos y eso se convierte en un círculo virtuoso. Al mismo tiempo hay que apostarle a la salud. El sistema de salud en el país no es el peor de todos, pero igual que la educación se ha venido deteriorando en el tiempo. Hace 10 años El Salvador había erradicado algunas enfermedades que hoy en día están reapareciendo. ¿Y a qué se debe eso? Se debe precisamente a que los servicios de salud más básicos se han visto deteriorados. Entonces hay que apostarle a eso, invertir mucho, pero inversión en infraestructura, inversión en tecnología, inversión en equipamiento de hospitales, de escuelas, porque esos dos elementos son las bases del desarrollo. Y luego también la infraestructura productiva, porque bueno, el sector empresarial se ha quejado siempre, y en eso igual comparto lo que dice el doctor, que las empresas, los empresarios en el país se han acostumbrado desde hace mucho a quejarse de que no progresan porque el Estado no los ayuda. Y ellos tienen que poner mucho de su parte, pero también el Estado tiene que poner su granito de arena en el sentido de proveer de la infraestructura productiva para que el empresariado funcione bien. Hablamos de carreteras, hablamos de puertos, aeropuertos, hablamos de logística, hablamos de eficiencia institucional para que el país aumente su productividad. Hacia eso tenemos que apostarle, ¿verdad? Ahora, doctor Héctor Dada, este gobierno, por lo menos a través de el ministro Tarsis Salomón, ministro de Economía, ha hablado acerca de que están transformando el modelo económico. No sé qué tan preciso es eso y qué tan cierto sea eso. La impresión que yo tengo es que nosotros tenemos que reindustrializar nuestro país, que de repente nosotros produzcamos cosas como esta. Vidrios, cristales o de repente los chips de esto. Que no seamos un país de vendedores. Mire, estaba recordando cuando yo comencé a estudiar integración centroamericana, encontré que la ilusión de los padres de la integración, como don Alfonso Rochac y don Jorge Sol Castellanos, los dos abogados con estudios de economía, o dos eminentes empresarios salvadoreños como don Francisco de Sola y don Abraham Simán, soñaban exactamente con lo que usted está diciendo, con un país industrializado, y comenzamos a dar pasos en esa dirección. El país, lejos de industrializarse más a partir de la aplicación del programa neoliberal, se desindustrializó, porque hay sectores industriales que desaparecieron porque la importación nos arrolló, ¿verdad? Debemos hacer apuestas. El país no tiene apuestas. Los países asiáticos, los tigres asiáticos se llamaban en los años 70, ¿verdad? No dejaron que en el mercado se descubrieran las oportunidades. Ellos definieron apuestas, tal como lo está diciendo Carlos. Apostaron a un proceso de industrialización por etapas muy claro. Corea en los años 60 era un país pobre, ¿verdad? Sí. Y hoy ese aparatito que usted mencionó posiblemente es hecho en Corea. Es hecho en Corea, ¿verdad? Pero no solo es hecho en Corea, es inventado en Corea. ¿No?
porque eso supuso que los coreanos mataron masivamente a sus mejores estudiantes desde el Estado a estudiar a Estados Unidos y a Europa, a especializarse en profesiones absolutamente definidas. Lo mismo hicieron los chinos. Mire, yo fui a China en 1983 y los chinos tenían un instituto que se llamaba de desindustrialización. Yo les digo, ¿eso qué significa? Que deshacemos los aparatos para saber cómo funcionan y los volvemos a armar. ¿Ah? Posiblemente el traductor me tradujo un poco inexactamente la palabra china, pero él sí lo llamó, me llamó la atención, de desindustrialización. Quiere decir que deshaciendo los aparatos, ellos descubrían su forma la forma de interactuar los contenidos del aparato. Y después el reto era que los que habían estudiado en el exterior sí los podían armar. Pero eso es pensado, planeado, puesto el Estado al servicio de eso. El desarrollo no llega por milagros. Si algo enojaba a los gigantes asiáticos en esa época es que que alguien, porque yo nunca usé la palabra, les dijera el milagro económico de Corea. Yo me acuerdo en una reunión de CEPAL decía, milagro, mire, sudor y lágrimas nos ha costado, no friegue, no es milagro, este es fruto del esfuerzo, de la planificación, del orden. Pero eso implica que nos pongamos de acuerdo que queremos, porque las apuestas pueden ser diversas. Mire que no nos hemos puesto ni de acuerdo en tantos años, después de que se agotó el plan de destruir a las cooperativas agrarias, de la reforma agraria que tienen algunas las mejores tierras del país, el país definió no destruirlas, pero no ha definido qué hacer con ellas, ¿verdad? Ahí hay una base de industrialización que no nos va a poner en 8% de crecimiento, pero al menos le va a dar vida digna a esa gente. Claro. Ni siquiera eso hemos podido hacer. Los economistas no somos quienes vamos a definir las apuestas. Los técnicos, los profesionales podemos decir cómo se puede lograr las apuestas. Las apuestas tienen que ser un acuerdo del sector político, del sector social. Y por sector social no hablamos a las ONG que se crean en un bar por 3 personas y crean un nombre rimbombante y comienzan a hablar a nombre de la sociedad, porque eso distorsiona más la posibilidad de llegar a acuerdos. ¿De qué me sirve llegar a acuerdos con algunas ONG? O con 10 ONG que son las mismas personas las que la forman, ¿verdad? Y que hablan a nombre de todo el país y que yo no puedo llegar a acuerdos con ellos porque no tienen la capacidad de cumplirlos. Requerimos acuerdos de cuáles son las apuestas que tenemos. Y después los profesionales, con humildad, tenemos que entrar a saber que tenemos distintas visiones de cómo cumplirla y que también nosotros nos podemos poner de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo a base de posturas diversas, todas legítimas. Yo no tengo por qué estar de acuerdo. Yo soy neokeynesiano, no tengo por qué estar diciendo que es incapaz una persona que piense como neoliberal, ¿verdad? Claro. Así como él no tiene derecho a decir que yo soy ignorante, como muchas veces se lo dicen a uno. Pero tenemos que poner sobre la mesa con honestidad nuestras visiones para poder negociar, si no, no hay negocio. Y reitero, usted lo ve, ¿cómo va a haber negocio en la discusión que hay sobre el presupuesto? Si no estamos discutiendo nada serio. Estamos discutiendo, yo quiero que cortes aquí, no, yo quiero cortar allá. Pero ¿por qué querés cortar ahí? A saber, hay que cortar. ¿Y por qué querés mantener este gasto? Porque hay que mantenerlo. Así no es, ¿verdad? O porque no te quiero dar gusto. Y nada con respecto a qué objetivo de desarrollo se tiene con cada medida. Pero eso solo con la discusión seria de los actores sociales. La gente dice que cuando uno expresa estas cosas, uno está escapando a la responsabilidad de decir qué quiere. Yo como político tengo una visión de desarrollo, pero usted no me ha invitado en ese carácter, ¿verdad?
Cuando me invite como miembro de mi partido, yo le puedo decir cómo mira el partido del país. Pero como economista, yo lo que tengo que decirle al país es cuáles son las apuestas que quieren satisfacer, qué quieren lograr en el país, que es lo que está preguntando. Porque usted dice, hay que dar buena educación, pero la educación hay que especializarla. No es lo mismo dar una buena educación para prestar servicios de call center que una buena educación para construir el aparato. Exacto. O para diseñar los programas con que va a trabajar el call center, ¿verdad? Yo no digo que no vamos a educar a la gente que va para el call center, pero no es la única. Tenemos que decidir y diseñar educaciones especializadas de acuerdo a las apuestas que hacemos. Y perdona que ya fue muy largo y ya le quité el tiempo a Carlos. No tenga pena. Tengo que ir a la pausa, Carlos. Cuando regresemos, le damos todo el tiempo a Carlos. De acuerdo.